Hola a todos mis hermanos, bendiciones para ustedes. Hoy vamos a seguir compartiendo el contenido que habíamos prometido. Hoy con nuestro segundo versículo fuera de contexto. Recuerden que estamos estrenando esta serie en donde vamos a tratar de llevar un poco de luz y edificación de parte de las escrituras, de la palabra de Dios hacia sus corazones. Hoy el versículo que vamos a tratar es Génesis capítulo 50, versículo número 20. Vamos a hablar acerca de la enseñanza que hemos escuchado de algunas personas, de algunos pastores o de algunos creyentes que creen que esa es la manera correcta como se debe interpretar. Vamos a mirar buscando lógicamente las características que debemos tener para una correcta interpretación a través de las reglas que existen de interpretación. Vamos a mirar el verdadero contexto y posteriormente una enseñanza y una aplicación. Sin más preámbulos, vámonos a Génesis entonces 50, 20. Le leo de la Biblia de las Américas. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Bueno, lo que hemos escuchado hablar acerca de las enseñanzas que han dado de este versículo, ustedes recordarán un poco para que tengan en cuenta el contexto. La palabra de Dios nos enseña capítulos antes de este capítulo 50, la historia de José, de sus hermanos y de su padre Jacob. Recordemos que José era el hermano menor, un hombre de 17 años que se dedicaba a cuidar las ovejas de su padre. Y dice la palabra de Dios que había un amor preferente porque había tenido a este muchacho en su vejez. Por supuesto, este cariño no fue bien visto por sus demás hermanos y dice la palabra de Dios que literalmente lo odiaban. Así que en una oportunidad lo pasaron por muerto delante de su padre y luego posteriormente lo vendieron como un esclavo. Ya de ahí en adelante creo que conocemos un poco la historia. Al final de toda la historia, cuando antes de morir su padre Jacob y posteriormente cuando muere, ellos deben ir donde su hermano y deben, por supuesto, pedirle perdón y ponerse al descubierto acerca de todo lo que había sucedido. Y es justamente después de esto donde son mencionadas estas palabras. Vuelvo a leer el versículo 20. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Lo que hemos escuchado de algún tipo de enseñanzas en algunos cristianos evangélicos o algunos pastores de manera equivocada es que es como si dijeran que Dios reacciona frente al mal, que todo lo bueno que a nosotros nos sucede porque viene directamente de parte de Dios. Pero lo malo que nos sucede, incluyendo a todo lo que tuvo que pasar José y otros hombres y mujeres de la palabra de Dios, entonces es un acto de reacción de parte de Dios frente a ese mal. Como si Satanás tuviera el poder y la autoridad para actuar independientemente de Dios y siendo autosuficiente. Cuando nosotros vemos que eso no es lo que enseña las Escrituras. Esto es una manera equivocada de enseñar este versículo y por eso es que justamente no podemos leer ni estudiar versículos aislados. Tenemos que leer los versículos anteriores, tenemos que leer los versículos posteriores, tenemos que leer el capítulo completo e inclusive tener una introducción general del libro para poder tener una correcta interpretación de lo que está diciendo. Ahora, ¿qué es lo que realmente está diciendo entonces aquí Moisés acerca de la historia de José? Bueno, recordemos en primera instancia que Dios no es un Dios que reacciona. Dios no es un Dios que le coge por sorpresa la maldad y le coge por sorpresa todo lo malo que sucede en esta tierra. Ni el COVID ni cualquier situación que ocurre en el cielo o en la tierra es algo que está por encima del Señor. Dios es soberano. Él lo sabe absolutamente todo. Él es omnipresente, omnisciente y Él es todopoderoso. Y en este sentido nosotros vemos cómo el rey David lo recalca una vez más. Dice, nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Así que Dios, en su deseo de alcanzar propósitos en la humanidad
en todos, creyentes y no creyentes, teniendo en cuenta inclusive la gracia común que Dios da a todos los hombres, porque para todos llueve por igual, para buenos y malos, creyentes y no creyentes. Esta gracia general nos permite a nosotros entender que Dios controla absolutamente todas las cosas, soberanamente, como Él quiere, cuando Él quiere y con la persona que Él quiere. Así que para poder profundizar un poco más en esto, viendo este contexto de este versículo, podemos tomar una referencia similar que le ocurrió también a otro hombre de la Biblia llamado Job. Recordemos entonces que Job es un hombre que de alguna manera tiene comodidades, por lo menos económicas. Dice la palabra de Dios que tenía mucho ganado, tenía algunos de sus hijos que estaban alrededor de él, y posteriormente nosotros vemos a un hombre influyente. Y en ese sentido, dice la palabra de Dios que Satanás está allí presente delante de Dios. Dios, en un sentido de orgulloso de un hijo quien había vivido una vida de piedad, apegado y aferrado al pacto que Dios había establecido. Entonces, Él es el mismo que promueve que justamente Job sea probado. ¿Por quién? Dios establece los medios. En este caso fue por Satanás. Así que en este sentido nosotros tenemos que entender que Satanás también se presenta delante del Señor porque Él no es un agente libre. Él necesita el permiso de Dios, necesita el permiso divino para proceder. Quien escoge a Job para ser probado aquí, quien escoge a José, a David y a todos los hombres que nosotros vemos siendo probados por el Señor, no es Satanás. Es Dios mismo quien los escoge para ser probados. Es el mismo Dios quien establece esto. Es el mismo Dios quien permite todo lo que sucede en los cielos y en la tierra. Él es el que ocasiona que las cosas pasen y no pasen desapercibidas, por supuesto, para Él. Él no actúa bajo la premisa de la sorpresa, como nosotros los seres humanos, porque Dios no es como nosotros. Recordemos entonces lo que Job capítulo 1, versículo 21 dice para poder ampliar un poco más esta enseñanza. Y dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Vienen las últimas palabras que dice Job en este verso. El Señor dio, y no dice Satanás quitó. Dice el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job tenía muy claro que lo que había ocurrido, porque en un solo día Job pierde todo lo que tenía. Mueren sus hijos, su ganado también muere y por supuesto él pierde todo lo que tiene y posteriormente tiene que afrontar una enfermedad en su propio cuerpo. Todo se le vino encima, pero al final de todo entonces Job entiende que nada tiene y nada tiene para llevarse, porque todo lo ha recibido de parte de Dios y todo lo pertenece a Dios. El Señor me dio y el Señor también le quitó. Bueno, la enseñanza o la moraleja que nosotros podemos tener de este versículo, entendiendo el contexto general, entendiendo el contexto del libro completo, la historia que estamos contando de José, entonces podemos entender nosotros a la luz de lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Dios nos ayuda a entender. Y Pablo, a través de estas palabras que posteriormente voy a leer, nos ayudan a entender que todo lo que sucede en el creyente, en el Hijo de Dios, lo bueno, lo malo, especialmente cuando vemos lo bueno, sabemos que viene directamente de parte de Dios. Ahora, Dios establece los medios. Para las cosas que nosotros llamamos malas, Dios utiliza los diferentes medios alrededor de nosotros. Pero ¿por qué Dios, si usted lo quiere llamar así, lo permite en medio de su soberanía? Es porque Dios quiere hacerse responsable absolutamente de todo lo que pase en la vida del ser humano e inclusive en este mundo. Nosotros vemos en Romanos capítulo 8, versículo 29, justamente el propósito por el cual Dios permite todas estas cosas. Sabemos, dice la palabra de Dios, que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Así que en ese sentido podemos tener una aplicación práctica, muy sencilla, pero que nos permite a nosotros transformar nuestra mente y nuestro corazón. Conocer a Dios, hijos de Dios, en medio de sus atributos,
en medio de su soberanía, de su poder, de su autoridad, de su omnipresencia, de su omnisciencia, sabiendo que Dios es eterno, sabiendo que Dios es soberano sobre todas las cosas, nos permiten a nosotros vivir vidas más santas, vidas más piadosas. Porque si nosotros entendemos eso, no tendremos que andar culpando a nadie acerca de lo que es nuestra responsabilidad de santificación, sino que nosotros en cualquier circunstancia en la que estemos en la vida, siempre permaneceremos firmes al Señor. No importa si estemos en persecución, no importa si estemos en prueba, no importa si estemos en dolor, no importa si estemos en enfermedad, o no importa si estemos en total alegría, en total bienaventuranza. Siempre tenemos que saber que Dios controla todas las cosas y el honor y la gloria siempre serán para Él. Como siempre, si te ha gustado este contenido, queremos que por favor vengas y nos ayudes a multiplicar estos videos y también, por supuesto, se los envíes a otras personas y le des me gusta. Puedes ingresar a nuestras páginas. En nuestras páginas podemos allí tener diferente clase de contenido para la ayuda y la edificación de la iglesia. Aparecemos en YouTube como Pastor Mauricio Montoya y también Iglesia Jesucristo Gracia Eterna, y también en Facebook de la misma manera. Un abrazo para todos. Bendiciones.